Hola a todos. Hoy nos encontramos aquí reunidos mis compañeros María Valentina, Camila Mosquera, Óscar Ávila y quien les habla, Mauricio Torres, del curso Teoría Sociológica Contemporánea. En esta oportunidad entonces vamos a hablar sobre los postulados teóricos sobre el contexto de sujeto según Alain Turay. Igualmente vamos a tratar temas relacionados con el tránsito entre el paradigma social al cultural, el contexto de desmodernización y el concepto de sujeto abordado desde los artículos de investigación. Entonces, doy paso a la intervención de nuestra compañera Camila. Camila, bienvenida. Ever, me gustaría empezar abordando un punto muy particular, valga la redundancia, que es acerca de las particularidades del sujeto de Turing. Me gustaría basarme en una de sus obras, en uno de sus escritos, que es El retorno del actor, de 1984. Y me gustaría resaltar que para Turing, él propone que el ser humano no puede definirse o encasillarse en una clase social, económica o institucional. En pocas palabras, el ser humano puede ir mucho más allá de estas imposiciones. El ser humano, a lo largo de la historia, como sabemos, eh, necesariamente siempre tuvo que pertenecer a una etnia, a un grupo, a algo que determinara yo hago parte de tal grupo o de tal círculo. Pero Turing, en esta teoría del sujeto, nos propone que el ser humano puede ir mucho más allá de esas barreras impuestas y puede autodefinirse y dirigirse hacia otro campo. Vemos que para Turing no solamente el ser humano es un miembro de un conjunto, sino que el ser humano es un individuo que toma un papel activo en esa búsqueda social de expresar su libertad frente a las presiones de la sociedad, frente a las diversas cosas. Y en este texto en particular me gustaría tomar que la teoría del sujeto se presenta como una llamada a reconocer la agencia de los individuos. Es importante resaltar eso. Y en ese mismo orden de ideas es como que si Turing dijera que ellos pueden construir su propio sentido de identidad y resistir los procesos de denominación o de dominación. Esto es algo muy interesante porque Turing no solamente se encasilla en que tú eres un individuo, puedes hacer lo que quieras, puedes actuar como quieras, no, sino que se basa en las mismas cosas que la sociedad autoimpuesta puso para crear una teoría que dé al individuo ese sentido de libertad para poder expresarse e ir más allá en el círculo en el que se encuentra. Ahora veamos otra de las obras para estas particularidades de esta teoría del sujeto, que es la crítica de la modernidad. Vemos que Turing continúa desarrollando esta teoría desde una perspectiva más filosófica e histórica. En este texto en particular se argumenta que los grandes relatos o proyectos de la modernidad, por así decirlo, como el proceso científico, la racionalidad económica y el poder del Estado, han fallado en su promesa de liberación y han producido nuevas formas de alienación. Perdón. Estos relatos, en cierta forma, en lugar de promover libertad y autonomía, han contribuido a nuevas formas de control y opresión. Lo que nos recalca Turing es que, en base de esto, él sostiene que en ese contexto de crisis, de desilusión con la modernidad, el sujeto se ve obligado a buscar nuevas formas de sentido y autenticidad. Es como que no encasillarse en la norma o el conducto que ya se tiene, sino que el sujeto va mucho más allá. Y me gustaría para terminar aportar un poco sobre cómo los movimientos sociales y cómo los espacios de resistencia y construcción del sujeto han aportado a esto. Ambas obras ponen especial énfasis en los movimientos sociales, en cómo estos espacios son clave para la construcción de la subjetividad y la autonomía y cómo podemos aprovechar este tipo de teorías como la de Turing para construir nuestro propio sentido de libertad. Ahora me gustaría pasar a mi compañero Oscar, que nos va a ahondar un poco
más acerca de estos temas. Muchas gracias. Sí, buenas. Mi nombre es Oscar Ávila y voy a continuar para argumentar un poco sobre lo que es el concepto de desmodernización de Alan Turing. Alan Turing es un sociólogo francés y él elaboró la teoría sobre el concepto de desmodernización. Lo hizo con qué finalidad? Para analizar los cambios y desafíos sociales y culturales a los que se enfrentaban la modernidad en relación con los ideales de la misma modernidad. Él elaboró esto y ahí sacó lo que es la crisis de modernidad, donde Turing argumentaba que los valores y estructuras que definieron la modernidad, como el progreso, la razón, la industrialización, estaban en crisis. Esos valores estaban en crisis y ya no podían explicar o sostener adecuadamente la realidad social y económica actual. Bueno, ahora continuaremos hablando de en sí lo que es el concepto de modernización. En la desmodernización significa, de pronto digamos que muchas personas están empezando a cuestionar la idea de que la modernidad o el progreso es simplemente bueno. Algunas personas prefieren volver a formar o a estar como en las formas antiguas de vivir o de pensar. Es decir, de buscar la identidad y las tradiciones, porque anteriormente se vivían de muchas tradiciones, muchas cosas, ¿cómo así? Entonces, digamos un ejemplo, hay personas que prefieren hablar como, vamos a hablar sobre la drogadicción, porque las personas prefieren estar en ese mundo y no estar en algo bueno. Entonces aquí estamos llevando a cabo lo que es desmodernización, estamos teniendo relaciones que no teníamos en nuestros antepasados y se está perdiendo muchas cosas como el tema de la modernidad que se vive. Entonces esto está afectando un poco la vida de la vida cotidiana hoy en día. Alan Turing, con la desmodernización, Turing no dice que significa que la modernidad llegó a su fin, sino un progreso de revisión y de superación de sus mismos valores fundamentales de las personas. En el enfoque de Turing se sitúa en cómo los valores modernos y de racionalidad de progreso están secularizados, es decir, ya no responden a las nuevas complejidades y necesidades de las sociedades contemporáneas. Ese es mi aporte para este debate. Espero se encuentren muy bien. Sí, vamos a tocar entonces el tema de cambio entre paradigma social y cultural. ¿Sí? Tenemos que decir entonces que Turing propuso un nuevo paradigma cultural. Y este nuevo paradigma cultural transciende las categorías tradicionales políticas, sociales y económicas, ya que este nuevo paradigma se enfoca en la defensa del sujeto resignificado, es decir, que va en miras de la capacidad de los individuos y de los grupos en afirmar sus valores y derechos en un contexto de diversidad y pluralidad. Es decir, entonces que el sujeto no es solo un producto de las estructuras sociales, sino que es también un agente activo que tiene toda la capacidad de influir y transformar su entorno. Este tránsito entre paradigmas refleja entonces un cambio profundo en la manera de entender y analizar a la sociedad, ya que pasa de una visión centrada en las estructuras sociales a una que valora la agencia y la capacidad transformadora de los individuos y de los grupos también. Muchísimas gracias.
Bueno, compañeros, continuando entonces con la intervención, en esta oportunidad quiero hacer un abordaje del concepto de sujeto desde los artículos de investigación titulados La construcción de ciudadanía multicultural en personas con discapacidad. Y en el otro artículo titulado El retorno al sujeto en la reflexión sociológica actual y la construcción del mismo en el accionar social. En el primer artículo se aborda el sujeto desde cómo los gobernantes y la utilización del poder de manera histórica han excluido algunos sectores de la sociedad y cómo la misma sociedad, con el afán y la necesidad de volverse invisible, ha construido una sociedad con diversidad multicultural e intercultural, siendo a través de las manifestaciones de conflicto que han intentado por promover entornos de inclusión y participación de todos los grupos sociales. Así pues que desde el tratamiento de la sociología del sujeto a la Inturain, hago una mirada desde el concepto de sujeto como un actor social donde el sujeto siempre está en conflicto en la lucha por la búsqueda del respeto de sus derechos y la construcción social, además de la construcción de su propia identidad. El sujeto además es tratado como sinónimo de libertad, situado en las relaciones sociales de la defensa, el reconocimiento y la dignidad. Así pues, que el sujeto desde la voz de las personas en condición de discapacidad han sido un rasgo de característicos dominados por parte del Estado y con una hegemonía interpuesta por las leyes que han conllevado a que este grupo social mantenga una libertad negativa, una autonomía limitada. En el segundo artículo se aborda el concepto de sujeto desde el comprendido, que se le da un enfoque desde lo sociológico y desde la acción social, referenciando entonces que el sujeto se le da una característica de ser activo con capacidad de transformar a través de las relaciones interpersonales y de la interacción con las instituciones, como las instituciones en el caso abordado, las no gubernamentales o ONG, que accionan para que el sujeto se reivindique como un actor activo en la transformación de sus procesos sociales y de la defensa de su dignidad y de derecho. Desde el tratamiento que se le da según la teoría de Alain, el sujeto está ligado a la vida cotidiana y a las experiencias del individuo en la modernidad, donde juega un papel activo en la transformación social desde lo individual a lo colectivo. Las relaciones personales y vivencias son moldeadas por el contexto social. El sujeto no solo se limita a actuar en lo privado, sino que también interacciona en lo público